Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Maya, del grupo Noveno B del Colegio San José de la Salle, y el día de hoy realizaremos la recuperación de física de sobre los temas de movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, la abreviación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sería MRUA. Pero lo que primero tenemos que recordar es que un movimiento rectilíneo es aquella trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Ya lo que es se dice por sí sola, pero algunos tipos notables de movimiento rectilíneo son como por ejemplo movimiento rectilíneo uniforme y ya serían otros tipos. Pero en este caso del movimiento rectilíneo, lo que vamos a ver más concretamente sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es de la misma parte del movimiento rectilíneo, solamente que el uniformemente acelerado, como le dice su nombre, tiene una aceleración y también es conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es aquel en el que un móvil se desplaza en una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos la siguiente operación que es del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es? Que la operación es: un tren parte del reposo y acelera uniformemente hasta llegar a una velocidad de 20 metros sobre segundo en 4 segundos. Encontrar aceleración y distancia recorrida. Bueno, lo que podemos identificar de que es un movimiento, ¿cómo podemos identificar que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Lo primero que nos dice es que acelera, y como nos dice que es uniformemente, o sea que pues es rectilíneo, sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero lo que primero tenemos que hacer es identificar los datos que nos presenta el problema. Entonces nos dice que el tren parte del reposo. Esto quiere decir que la velocidad inicial es de 0. También nos dice que alcanza una velocidad de 20 metros sobre segundo en 4 segundos. Entonces tenemos la velocidad final, que es 20 metros por segundo. Y eso ocurre en un tiempo de 4 segundos. El problema nos pregunta cuál es la aceleración. Entonces tenemos allí una de las preguntas y la distancia recorrida. Esa es la otra pregunta. Para trabajar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, bien sea del tipo acelerado o desacelerado, contamos con 4 fórmulas, que son las siguientes. La primera nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, y todo esto sobre el tiempo. La segunda nos dice que la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo. La tercera nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial a la 2 al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Y la cuarta fórmula nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, esto sobre 2, y todo esto multiplicado por el tiempo. Miramos entonces qué información conocemos y qué nos están pidiendo. Por ejemplo, si tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, el tiempo, y nos piden la aceleración, entonces podemos utilizar la primera fórmula. Vamos a usarla para encontrar la aceleración. Entonces,
Tenemos entonces que A es igual a la velocidad final, que es 20, ya la tenemos en metros por segundo. Esto menos la velocidad inicial, que es 0, todo esto sobre el tiempo, que es 4 segundos, y procedemos a resolver esas operaciones. Hago una aclaración. Si ya tenemos todo en metros y segundos, no tenemos que preocuparnos por reemplazar unidades en la fórmula. Simplemente ingresamos las cantidades numéricas y cuando encontremos el valor de, en este caso, la aceleración, le escribimos las unidades correspondientes. Entonces tenemos 20 menos 0, que es 20, y eso dividido entre 4 nos da como resultado 5. Las unidades para la aceleración son metros por segundo al cuadrado. De esta manera encontramos la primera respuesta a este problema. La aceleración de ese tren es 5 metros por segundo al cuadrado. Vamos a tener este resultado aquí porque lo vamos a necesitar. Entonces vamos a buscar la manera de encontrar la distancia. Esto es la aceleración. Ahora la distancia. Entonces buscamos cuál de las fórmulas puede ser la más conveniente. Las fórmulas que tienen la distancia son la 2, la 3 y la 4, como podemos observar que tiene las X. Entonces escogemos la que mejor nos parezca. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, la número 2. Entonces decimos que la distancia recorrida es igual a 1/2 de la aceleración, que nos dio 5, eso por el tiempo al cuadrado, el tiempo es 4, eso al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 0, eso multiplicado por el tiempo, que es 4. Entonces resolvemos esas operaciones. Aquí tenemos que 0 por 4 nos da 0. Entonces nos olvidamos de este componente. Nos concentramos en esta operación. Tenemos aquí que 4 al cuadrado es 16 y 16 por 5 nos da 80 y 80 por 1/2 nos da como resultado 40. Entonces sería 40 metros. De esa forma encontramos la distancia recorrida, que la distancia recorrida es 40 metros. Podemos también variar que la distancia se haga con D o que la distancia se haga con X. Ya de esta forma encontraríamos la aceleración y la distancia recorrida por el tren. Ya procederemos a realizar lo que es una operación de movimiento rectilíneo, simplemente de movimiento rectilíneo. Bueno, ahora tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que sería el MRU, que son sus iniciales. Es aquel en el que el objeto, supongamos, en este caso, este borrador, se mueve con velocidad constante. Eso sería una trayectoria que es de una línea recta. Entonces, estas son las características del movimiento rectilíneo. De acuerdo con ello tenemos el concepto de velocidad, que en este caso que va a ser igual a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. A partir de ella vamos a despejar la distancia, que para ello necesitamos el tiempo. Entonces vamos a multiplicar esto por la velocidad. Entonces la distancia sería igual a la velocidad por el tiempo. Entonces de esta expresión de aquí despejaríamos el tiempo, que pasaría a dividir. Entonces sería igual a la distancia recorrida por la velocidad. Estas tres operaciones son las que se utilizan en movimiento rectilíneo uniforme.
La relación más importante sería esta, porque esta es la que origina a estas dos. A pesar de que estas son de la misma relación, tenemos un marco que es más o menos como un marco referencial. Pero hay situaciones en las cuales se nos puede presentar este movimiento rectilíneo uniforme, que son de las que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos que la distancia de un objeto es de 180 kilómetros. Y entonces el tiempo es igual a 3 horas. Y tendríamos que hallar su velocidad. Entonces simplemente tendríamos que usar una fórmula que en este caso sería que se hallaría con distancia por tiempo. Entonces en este caso serían 180 kilómetros, que es la distancia, por el tiempo, que son 3 horas. Esto dividido nos daría igual 60 kilómetros. Entonces, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme tiene una distancia que en este caso, por ejemplo, se puede llegar a X, que se puede presentar mucho en problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por decir en un ejemplo, tenemos la dirección del eje X hacia la derecha con una velocidad constante, y la partícula tiene una ubicación que vamos a llamar X sub 0, y el tiempo tiene una posición X. Entonces X se va a encontrar con la siguiente expresión: velocidad y tiempo más esto de aquí. Aquí me equivoqué, sería esto, para hallar en este caso el eje X. Y ya esta sería una de las teorías, una de las partes. Entonces esta X va a estar determinada por la velocidad por tiempo, y se representaría que la velocidad, la distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero también tenemos esto, que es donde se nos presenta la expresión. Entonces, una de las que usualmente se toman serían, por ejemplo, esta sería la gráfica de velocidad contra tiempo. Y entonces también estaría la misma, pero de aceleración. Anotamos la expresión. Suponiendo que la partícula se mueve hacia la derecha, la expresión tendrá un valor positivo. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos esto, la velocidad, la principal velocidad va a ser X sub 0, y entonces vamos a ponerle a esto que se sea como X, y esto sería la velocidad que está en una pendiente positiva, como vemos que va hacia arriba. La de esta sería, por ejemplo, si tenemos una línea horizontal de una función constante, vamos a usar siempre el mismo valor de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el gráfico de aceleración contra tiempo siempre mantiene su valor en 0, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces siempre a obtener una ganancia. Entonces vamos a ver que este va a tener una velocidad que se convierte en 0. Entonces, si por el contrario, por ejemplo, la partícula se mueve hacia la izquierda, el tipo de cambio que vamos a tener aquí es en el signo de la expresión. Entonces este se va a volver negativo, por lo tanto la operación cambiaría. Ya esa sería